es Néstor Antonio Pardo Rodríguez, terapeuta de lenguaje o fonoaudiólogo titulado por la Universidad Nacional de Colombia y con 37 años de experiencia en mi campo profesional de la terapia de la comunicación, terapia de lenguaje o fonoaudiología. En el día de hoy vamos a ver un tema que nos llama mucho la atención, que nos conflictúa y tiene que ver con los riesgos de la educación virtual. ¿Qué riesgos hay de este nuevo sistema para nuestra salud en la parte auditiva, visual, en la parte de nuestra postura, etcétera? Cuando nosotros vamos a analizar la realidad, sabemos que hay verdades, que hay mentiras, que hay medias verdades, que hay fake news, las famosas fake news de que tanto se habla, noticias falsas que aparecen en la red sobre diferentes temas políticos, sociales, económicos, y actualmente la fake information, la información falsa, la información poco científica que se presenta en la red, a veces disfrazada de realidad, un lobo disfrazado de cordero. Y es importante para nosotros aprender a diferenciar esas noticias, esa información falsa que hay en la red para realmente nuestro provecho personal, como estudiantes, como trabajadores, como profesionales. Estamos viendo que de la educación tradicional que se ha vivido durante mucho tiempo, que poco a poco ha ido mejorando, ha ido madurando y ha pasado de un docente dueño del saber, que lo sabía todo, a un docente mediador del conocimiento. Se ha tratado de mostrar que estamos llegando a una educación virtual, pero realmente para llegar a la educación virtual falta mucho tiempo, mucho espacio, y es importante tener en cuenta esto. ¿Qué ha pasado en este momento? En muchos colegios, muchas instituciones y muchos maestros todavía se siguen este aspecto de la educación tradicional. Un maestro transmisor de conocimientos que le dicta contenidos a los alumnos sin tener en cuenta las diferencias en el ritmo de aprendizaje, en las formas de aprendizaje y otras circunstancias. Simplemente es llenar al estudiante de los contenidos que se le obliga a transmitir. Entonces, de esta educación tradicional, que como decíamos, en muchas instituciones ha sido ya mejorada por una educación mucho más flexible, con un docente que es mediador del conocimiento, hemos llegado a una educación remota. Es decir, se pasó del aula de clase al aula por computadora, pero los sistemas, los formatos, los contenidos, la forma de hacer las clases realmente no ha cambiado de una manera significativa. En algunas instituciones y algunos países existe la educación a distancia, la televisión a través de la educación a través de la televisión educativa, de la radio educativa, de módulos que se envían por correo a las casas y un seguimiento que hace el docente a los contenidos, al desarrollo de los mismos, y se evalúan las competencias del estudiante mediante una serie de actividades que pueden ser sincrónicas o asincrónicas, es decir, en tiempo real o en tiempo diferido. Y de ahí entonces pasaríamos ya a lo que sería una educación virtual, donde habría en la nube una serie de módulos, una serie de contenidos específicos desarrollados para ese tipo de educación, que serían desarrollados por un equipo muy técnico, muy sofisticado, y que estaría al acceso prácticamente de todo el mundo. La situación actual es que el educador ha pasado de, como decíamos, la tiza y el tablero, la pizarra tradicional o la pizarra con marcador, si se quiere poner ahora más bonito, a el computador, pero el proceso es exactamente el mismo. Simplemente el docente no tiene al frente un grupo de estudiantes de manera presencial, sino que los tiene de manera virtual frente a una pantalla, y el estudiante igual ve al profesor pero delante de su pantalla. Y al docente le ha tocado innovar bastante. Esa innovación se ha dado más en los elementos que utiliza para dictar su clase, como
el dedo interactivo que vemos aquí, su suma interactiva en la pizarra, su pantalla interactiva, su proyector de diapositivas, su laptop, su computador, su mouse, su micrófono. Entonces, esto es a lo que nos ha llevado este nuevo sistema de educación sin que realmente el docente estuviera preparado para dar el salto a esta era. En Colombia, en un estudio del Ministerio de Educación 2019, se mostraba que en el 2015 había 20 estudiantes por computador. Esta cifra ha ido bajando, hasta que desde el 2015 en adelante se ha estabilizado en unos 8 estudiantes por computador. Si nosotros vemos la situación de nuestros hogares, en muchos de ellos hay 4 personas que necesitan un computador al tiempo y no lo pueden utilizar porque obviamente hay que repartirlo, hay que distribuirlo, hay que organizar un horario para las diferentes actividades laborales, sociales y educativas que se requieren. Además, realmente estamos en una época, como decíamos anteriormente, de verdades, mentiras, medias verdades. Se suponía que éramos unos expertos en manejo de aplicaciones virtuales, pero se ha descubierto que no, que muchas veces el estudiante y el profesional simplemente manejan algunas redes sociales para comunicarse, para divertirse, para pasarla bien, para cambiar algún tipo de información, pero se tenía o se tiene un analfabetismo digital en las plataformas educativas y en los materiales educativos, tales como Google Classroom, Microsoft Teams, Moodle, Edmodo, Edu 2.0 y demás plataformas que utilizamos actualmente para impartir las clases a nuestros estudiantes. Para llegar a una educación virtual se necesitaría de equipos. Veíamos cómo faltan equipos por persona. Hay varias personas que manejan un solo equipo. Tendríamos equipos como PC, laptop, tablets de buena calidad. En fin, necesitaríamos un contenido y un material específico para este tipo de educación desarrollado especialmente, videos, presentaciones, aplicaciones. Necesitaríamos una alfabetización digital sobre todas estas plataformas, estos medios que tenemos a disposición, una buena conectividad que muchas veces no la tenemos porque aunque nos conectamos por el celular a diferentes aplicaciones, en nuestra casa no hay un punto fijo de internet, bien sea Wi-Fi o de otro sistema, que nos permita conectarnos permanentemente a la red. Esto serían los elementos básicos de una real educación virtual. Pero otro problema que hemos visto es la contaminación, a causa de que poco estamos transitando en las calles, los vehículos, hay menos fluidez, menos cantidad de vehículos, las industrias han bajado su producción, se ha bajado esta contaminación ambiental por CO2, por todas estas micropartículas, se ha bajado quizá la contaminación del agua, ha mejorado la calidad de nuestro aire, pero venimos a otro tipo de contaminación, la contaminación por las ondas electromagnéticas que no sabemos todavía con seguridad cómo está afectando a nuestro cerebro, nuestro sistema nervioso central, nuestra calidad de vida, pero de alguna manera parece que en algo está influyendo. Esto es campo de estudios más profundos que con el tiempo realizarán los diferentes científicos. Un punto que nos llama poderosamente la atención es la psicomotricidad. Psicomotricidad. El movimiento, el conocimiento del cuerpo, el uso del cuerpo para nuestro conocimiento de la realidad. ¿Qué está pasando con los niños pequeños? Ya los niños pequeños poco juegan por estar metidos en el computador, en la tablet, en el celular. Muchos niños tienen dificultades en su desarrollo motor. En algunos casos ha habido retrasos en las etapas de desarrollo. Los niños comienzan a veces a sentarse un poco más tarde, a gatear más tarde,
debido a la falta de estimulación de sus padres, a la falta de cuidado de sus padres y también al ruido, a las molestias, y no sabemos si estas ondas electromagnéticas estén afectando también el desarrollo de estos niños. Moverse es muy importante porque nos permite conocer la realidad, y ese conocimiento de la realidad nos lleva a la diada lenguaje-pensamiento, que nos permite llegar al habla y otras modalidades comunicativas como la lectura y la escritura para llegar al conocimiento académico y a nuestro desempeño laboral, profesional, en fin, en todos los campos de la vida. De esto es lo que estamos hablando, de las áreas de la psicomotricidad. El niño necesita manejar el tiempo y el ritmo, moverse con ritmo, cantar, bailar, para saber en qué momento va a desarrollar determinada actividad, manejar su tiempo. Necesita manejar el espacio. Entonces el niño necesita gatear. El gateo es una actividad muy importante, es una actividad vital para la persona, esa coordinación manos, pies, que nos permite tener un diálogo de los dos hemisferios de nuestro cerebro, una coordinación que nos va a llevar a el equilibrio, y no solamente al equilibrio, sino a desarrollar la visión lateral que nos permite la lectura, la escritura, evitar los peligros, conocer más acerca de nuestro desplazamiento. Una persona que no tiene un buen equilibrio es una persona insegura en su quehacer físico, en su accionar físico, y también va a ser insegura en su parte emocional, en la parte de comunicación. El manejo de lateralidad, seguimos obligando muchas veces a los niños zurdos a ser diestros a la fuerza. El esquema corporal, conocimiento del cuerpo, cómo funciona, para qué sirve. Esto se hace con base en el movimiento, en el manejo del espacio, en el manejo tiempo, ritmo con el espacio, en el manejo del equilibrio, conocer qué partes de nuestro cuerpo, cómo funcionan, para qué sirven y darles uso. Todo eso nos va a llevar a la motricidad fina, que ya es el uso de las manos, especialmente para hacer actividades muy específicas como dibujar, cómo escribir, cómo pintar, cómo hacer muñequitos con plastilina y otras actividades ya bastante precisas que nos exige, digamos, la educación, y nos exige nuestra vida cotidiana. ¿Qué vemos aquí? Al típico padre de familia, enfrascado en su tablet, en su computadora, haciendo trabajo, y el niño solito, jugando, aparentemente con un material inadecuado para la edad. Debería ser con animalitos, perritos, gaticos, carritos, avioncitos, otro tipo de material que le permita comprender más lo que pasa en el mundo, y así poder tener experiencia, desarrollar el juego simbólico más adelante y conocer acerca de la realidad. O los niños solitos viendo televisión sin que nadie les explique, sin que nadie les informe de los valores, principios que implican sus programas televisivos, o solitos en su casa en una muy mala posición para ver la televisión. ¿Esto a qué nos conduce? A un vocabulario pobre. ¿Cómo se maneja el vocabulario? ¿Cómo se gana vocabulario? Conversando, intercambiando información con nuestros semejantes, teniendo experiencias en la vida, moviéndonos para conocer las cosas, teniendo contacto con los elementos de nuestra realidad. Dificultades para iniciar y mantener una comunicación, una conversación. Qué difícil para nosotros como docentes universitarios, por ejemplo, que los estudiantes participen activamente en la clase, respondan a los interrogantes, den sus ideas. Muchos estudiantes simplemente están memorizando los contenidos y repitiéndonos como loritos, pero sin analizar, sin profundizar, sin dar su punto de vista sobre los diferentes temas que se manejan. Y cuando les pedimos que lo hagan, les cuesta muchísimo, porque
frente a un televisor o una computadora es muy difícil que tengamos un buen sistema de comunicación, obviamente. Frases y oraciones estereotipadas. Entonces se ha encontrado que en muchos estudiantes, en muchos jóvenes, se están utilizando términos muy precisos, muy concretos, muy utilizados, especialmente groserías, palabras de grueso calibre, de alto calibre, para expresarse sin que realmente haya una muy buena organización de ese discurso. Son unas frases estereotipadas, repetitivas, típicas y además mediadas de los famosos emoticones, dibujitos, abreviaciones de las palabras, que no permiten realmente reconocer la estructura de la oración en su forma sintáctica, en el orden correcto y tampoco en su contenido de significado. Hay una mínima cantidad y calidad de escucha activa. Entonces ya a veces escuchamos para responder inmediatamente, pero no analizamos la información y con base en ese análisis de la información damos una respuesta coherente. Y por lo tanto deficiencias en el análisis de la información. Si no analizamos la información, no podemos ver para qué nos sirve esa información y dar una respuesta objetiva, eficaz para la interrelación, para nuestro aprendizaje, para nuestro desarrollo personal, educativo y laboral. Algo que ha llamado profundamente la atención en los últimos años es la obesidad en niños, jóvenes y adultos. Muchos hablan del incremento del azúcar, de otros elementos, pero lo más importante es el sedentarismo. Estamos en una época en que nos sentábamos a ver televisión y con la comida al lado y nos engordábamos. Los niños no hacían movimiento, no hacían ejercicio, no hacían actividad y esto ha cambiado. Pero ha cambiado simplemente en que el televisor ha pasado a ser el computador. Vemos ya televisión en el computador, diferentes aplicaciones que hay, diferentes actividades, y el niño se la pasa todo el día pegado al computador en una mala posición, una mala postura, consumiendo alimentos, con los ojos demasiado cerca de la pantalla, y no solo eso, sino que esta mala postura va a influir en que mantenga su boca generalmente abierta, malos hábitos respiratorios y también dificultades en la conformación de la dentadura, entre otras cosas. Aquí vemos lo típico que estamos viviendo la mayoría, unos muebles que no son adaptados, que no son propios para ejercer esta labor de estar conectados con el computador, y aquí lo que sería un ideal en postura, en la relación de espacio para poder ejercer nuestras actividades frente a un computador. Un ángulo de visión específico, bien sentados, apoyados en una silla tipo ergonómico, los pies apoyados en el piso o una superficie, las manos y los brazos en una postura adecuada para evitar problemas en la espalda, en los hombros, en el cuello, en los ojos y algún tipo de aditamento auditivo para escuchar nuestras conferencias, nuestras charlas, pero un manejo de tiempo y de volumen adecuados. Aquí vemos lo que está pasando típicamente, los niños ya desde muy temprano con el tablet, con la computadora, la manera de distraerlos, ya que no hay guarderías abiertas, no hay kinder abierto, los papás no tienen el tiempo ni la preparación para la estimulación de sus hijos. Los adultos, los niños, viendo su pantalla demasiado cerca, lo que va a causar fatiga visual, y no solamente fatiga visual, sino el famoso síndrome del ojo seco. Como estamos mirando todo el tiempo la pantalla, ni parpadeamos, entonces no se humectan los ojos y eso puede causar el síndrome del ojo seco, que puede llegar hasta la ceguera. El uso de auriculares audífonos, que además de molestar a nuestras orejas, va a llevar información auditiva
de alto volumen directamente al conducto auditivo, y esto va a causar algunos efectos sobre nuestra audición y sobre nuestra salud en general. Se dice que el 24% de los adultos de 20 a 69 años pueden tener algún grado de pérdida de la audición inducida por ruido, o PAIR, pérdida auditiva inducida por el ruido. Y el 17% de los adolescentes entre 12 y 19 años pueden tener también una pérdida auditiva inducida por ruido en uno o en ambos oídos. Estos eran estudios de antes de este fenómeno de la famosa educación virtual, si es que se da tal educación virtual. Entre el 5% y el 10% de las personas que escuchan música por auriculares experimentan pérdidas auditivas. Esto puede incrementarse mucho más actualmente porque las personas casi todo el tiempo están conectadas a los auriculares, bien sea para llamadas por celular, escuchar música o las teleconferencias a las cuales deben asistir. Y también experimentan acúfenos o tinnitus, esos piticos en los oídos, cada vez más frecuentemente. Otro problema es la presbiacusia. La presbiacusia es la pérdida auditiva debido a la edad. Nosotros vamos perdiendo audición poco a poco desde los 18 años, pero el momento culmen sería hacia los 60 años. En ese momento se ha reducido a los 40 años. Entonces cada día estamos más sordos, y entre más abusemos de nuestros oídos con el alto volumen, con la permanencia excesiva de uso de auriculares, audífonos, más nos vamos a quedar sordos. Por lo tanto, necesitamos, para realmente hacer una buena educación, utilizar muy bien estos medios de información a través de las TICs, hacer nuestras clases a través de las TICs, de un equipo que investigue, que nos asesore, que nos oriente para que nuestra salud, nuestro bienestar sea mejor, y para que se pueda desarrollar la clase adecuadamente y obtener los resultados que se buscan. Para eso necesitamos un equipo transdisciplinario, no solamente inter o multi, sino trans, que integre, que vincule, que dialogue y logre tener unos parámetros, unas ideas integradas de lo que está pasando.